Bueno, entonces vamos a empezar. Como les venía comentando, nosotros ya terminamos en el curso la parte de estadística descriptiva, la parte de análisis de datos, a partir de conjuntos de observaciones que registran la información o las tendencias que hay en las variables que nos interesa estudiar. Y ahora vamos a dar un paso adicional, vamos a avanzar en términos, digamos, teóricos y prácticos a un tema que nos va a ser muy útil y es fundamental para entender y para poder realizar el estudio de poblaciones, que es el último gran tema de este curso. Así que nos vamos a enfocar estas 5 o 6 semanas que vienen en temas de probabilidad y en temas de variables aleatorias. Entonces, estos temas de probabilidad, estos temas de variables aleatorias son muy importantes por dos motivos, digamos, prácticamente, y es, número uno, este es el fundamento, este es como el punto de partida, es la piedra angular para poder entender la inferencia estadística. Si usted no entiende la inferencia estadística, si usted no entiende esto de las probabilidades, si no entiende esto de las variables aleatorias, no va a poder hacer absolutamente nada cuando estemos trabajando las poblaciones. Entonces, este es como eh, la gasolina que nos va a echar a andar el carro cuando empecemos a trabajar con inferencia. Y por otro lado, estos temas son muy útiles para cuantificar la incertidumbre, para cuantificar la incerteza cuando estemos estudiando fenómenos en el mundo real. Entonces, digamos que el propósito es doble. El propósito es, eh, um, digamos, sí, muy intencionado y por eso le dedicamos un tiempo considerable en el curso, porque desde el punto de vista aplicado, desde el punto de vista práctico, es muy útil para cuantificar procesos que involucren incerteza. Y desde el punto de vista académico, cuando vayamos a trabajar inferencia, pues esto es como eh, las bases para poder entender. Entonces, en la agenda de hoy vamos a empezar a trabajar como los conceptos más importantes de probabilidad. Y hoy en particular vamos a recordar, vamos a, bueno, y si no lo sabe, pues vamos a aprenderlos, como algunos temas, algunos subtemas, si usted quiere, que son importantes para poder trabajar las probabilidades antes de lanzarnos de fondo a eso. Entonces, el propósito es doble, es un propósito, digamos, práctico desde el punto de vista de la incertidumbre y es también un propósito académico desde el punto de vista que necesitamos esto para poder entender el estudio de poblaciones. Entonces, como les venía diciendo, lo que vamos a hacer es, en la clase de hoy vamos a recordar algunos temas importantes eh, en los cuales se basan estas cosas de probabilidad. Entonces, hoy en particular vamos a recordar algunas cosas de teoría de conjuntos y vamos a recordar algunas cosas de técnicas de conteo, de cómo contar. Eh, y lo digo porque cuando en versiones muy iniciales de este curso, hace varios años, cuando yo no recordaba estas cosas, pues había estudiantes que por cualquier motivo no se acordaban de estas matemáticas y se les dificultaba mucho manejar las probabilidades porque las probabilidades se calculan desde el punto de vista que lo vamos a hacer sobre conjuntos. Y en algunas instancias vamos a tener que hacer varias cuentas, vamos a tener que contar la cantidad de elementos en estos conjuntos. Entonces, cuando yo no hacía ese repaso de el álgebra de conjuntos, cuando yo no hacía ese repaso de permutaciones, combinaciones, de factoriales y eso, pues la gente no se acordaba mucho y sufría un poco como haciendo los ejercicios y haciendo las aplicaciones, los casos de estudio. Entonces, es bueno que recordemos bien esos conceptos, por lo menos muy rápidamente, así ustedes tienen una base, y ya ahí sí nos mandamos de fondo al cálculo de las probabilidades. Entonces, el primer gran tema que quisiera recordar hoy es el álgebra de conjuntos, es decir,
quisiera como que recordáramos, volviéramos unos años atrás al colegio y recordáramos cómo funcionan los conjuntos, cómo los puedo operar, cómo los puedo manipular para poder obtener resultados de forma más expedita. Entonces aquí, la justificación por la cual tenemos que recordar esto es porque las probabilidades se calculan sobre eventos y los eventos son, en términos matemáticos, conjuntos. Es decir, eh, tengo que recordar cómo funcionan bien los conjuntos para poder calcular bien las probabilidades, o por lo menos para que el proceso se haga más fácil. ¿Por qué? Porque hay veces que las probabilidades, por un lado, son difíciles de calcular, pero si yo aplico algunas técnicas de álgebra, como lo que vamos a ver ahorita, pues se vuelve mucho más fácil el cálculo. Entonces, por eso es bueno que recordemos esta parte de álgebra de conjuntos. Entonces, lo que quisiera hacer es que recordáramos un poco como las operaciones entre conjuntos. Yo sé que esto es algo que usted ha visto en el pasado y que muy seguramente viendo los diagramas de Venn, que son los diagramas que están aquí, usted ya está haciendo como un viaje al pasado cuando lo veía esto cuando estaba en el colegio, cuando era estudiante en el colegio, pero igual no sobra recordar. Entonces, vamos a recordar como 5 operaciones básicas. La primera es el complemento. El complemento usualmente eh, yo lo denoto así como con A, con una C arriba. Esta es una operación unitaria, es decir, es una operación que únicamente aplica sobre un conjunto. Y básicamente el complemento de un conjunto es todo lo que está por fuera de él. Es este diagrama que usted ve aquí en la parte inferior derecha. eh, y básicamente lo que quiere decir es que cuando yo le hable del conjunto A complemento, usted está pensando en todo lo que no es el conjunto A. Aquí estoy representando el conjunto universal con una letra U, pero aquí en la escritura lo tengo con la letra omega. Cualquiera de las dos letras está bien. Entonces, el conjunto A complemento es todo lo que está por fuera del conjunto original. Y esto sí que nos va a servir muchísimo cuando hagamos el cálculo de las probabilidades. ¿Por qué? Porque a veces calcular una probabilidad de manera directa es difícil, pero calcular lo que está por fuera del evento es mucho más fácil. Entonces, cuando lo veamos en su momento, se va a dar cuenta que esto del complemento es bien útil para calcular probabilidades. Entonces, la primera operación que yo quiero que usted recuerde es el evento A complemento, todo lo que está por fuera de A. Hay otras dos operaciones eh, que son muy típicas. Uno es la unión. Esta es una operación binaria que ocurre entre dos conjuntos A y B. Y lo que hace la unión es añadir, sumar, si usted quiere, es el equivalente a la suma aritmética, eh, poner juntos todos los elementos que están en A con todos los elementos que están en B. Es este cuadro que está en la parte superior izquierda. A o B. Entonces, la unión, eh, nosotros la vamos a, digamos, recordar con la letra O. O. Todo lo que ocurre en A o todo lo que ocurre en B. Todo lo que ocurre en A o todo lo que ocurre en B. Entonces, usted echa en una sola bolsa todos los elementos que están en ambos conjuntos. Entonces, le queda un conjunto mucho más grande, porque usted está metiendo lo de los dos conjuntos simultáneamente. Entonces, un error típico y algo que a veces yo veo que las personas piensan es que aquí hay dos conjuntos y la respuesta es no, ¿no? A unión B es un solo conjunto, donde usted mete en una sola cosa todos los elementos que están en A con todos los elementos que están en B. Es todo lo que ocurre en A o todo lo que ocurre en B. Entonces, cuando usted vea A unión B, eso es una sola cosa. Es un solo objeto, no dos. Es un solo objeto que está constituido a su vez por dos objetos. Pero ahí hay una sola cosa, ahí hay una sola bolsa, hay una sola caja, cuando usted mete todo lo que hay en A con todo lo que hay en B. Punto. Ese es como el equivalente aritmético a la suma. También está la intersección.
se representa con una letra que parece una N, pero no es una N, es una intersección. Y es como el equivalente a la multiplicación de alguna forma. Y es todo lo que está en A y, mire, y simultáneamente está en B. Es decir, la intersección es como, de alguna manera, una operación algebraica entre conjuntos, una operación más restrictiva que la unión, porque aquí usted ya tiene que empezar a diferenciar las cosas en el sentido que tiene que estar en ambos. Es decir, la intersección es que tienen que cumplir las dos condiciones al mismo tiempo. Entonces, no va a ser lo mismo en el futuro, no va a ser lo mismo que yo le pregunte, calcule la probabilidad de que una persona sea hombre o esté a favor de la medida económica, a que le pregunte, calcule la probabilidad de que una persona sea hombre y esté a favor de la medida económica. Son cosas diferentes. La O admite cualquiera de las dos condiciones, admite únicamente la de A, únicamente la de B o ambas simultáneamente. Pero la intersección únicamente requiere, únicamente pide, únicamente solicita lo que está en ambos, A y B. Entonces, alguien inmediatamente ya está pensando, ah, pues obvio, eh, la intersección siempre estará incluida en la unión. Y la respuesta es sí. Es decir, por eso yo le decía que la intersección es un poco más restrictiva que la unión, porque aquí se tienen que cumplir ambas condiciones al mismo tiempo. Entonces, nuevamente, esto es un solo conjunto y este único conjunto tiene, cumple, satisface ambas condiciones simultáneamente, las que están en A y las que están en B. Entonces, no es lo mismo, recuerde, cuando lo estemos haciendo en términos probabilísticos, que yo le pregunte cuál es la probabilidad de que, de que un individuo sea hombre o esté a favor de la medida, a que le pregunte que sea hombre y esté a favor de la medida. Son cosas totalmente diferentes. Una es más restrictiva que la otra porque en la intersección se tienen que cumplir ambas condiciones al mismo tiempo. En cambio, en la unión se puede cumplir alguna de las dos. Por eso dice O. Muy bien. También está la diferencia entre conjuntos. La diferencia entre conjuntos la vamos a anotar así, A menos B. Y básicamente lo que usted tiene que hacer es representar, incluir, tener en cuenta únicamente lo que está en A, únicamente lo que está en A, quitándole lo que comparte con B, quitándole lo que comparte con B. Por eso aquí dice, mire que la diferencia, que usted la puede ver aquí en la parte superior derecha, es esta media luna que únicamente incluye las partes de A, y mire que no está sombreado lo que comparte con B. Por eso es que la diferencia es, eh, incluye o tiene en cuenta los elementos de A que no están en B, que no están en B. Por eso es que a veces en los libros usted va a ver que la diferencia, se la escribo aquí, la diferencia A menos B, usualmente usted la va a ver así, se la van a escribir así, A intersección B complemento. Es todo lo que está en A y no está en B. Todo lo que está en A y no está en B. Por eso únicamente está sombreada la media luna de A, que sería donde recaen únicamente los elementos de A. Obviamente, y ya en este momento estoy seguro que varios están pensando en esto, ¿será que A menos B, será que es lo mismo que B menos A? ¿Será que si yo hago la operación de A y a todo lo que tiene A le quito B, me va a dar exactamente lo mismo que coger a B y quitarle todo lo que tiene A? Y la respuesta es no. Sí, claro, claro. B menos A, muy bien. B menos A es todo lo que está en B y no está en A. Entonces son cosas diferentes, ¿no? Aquí se lo pongo bien grande.
aquí se lo pongo bien grande, A menos B es totalmente diferente a B menos A. Ahora, hay algunas propiedades que sí son conmutativas, ¿no? Por ejemplo, no sé, A unión B, si yo cojo A y le agrego todo lo que tiene B, pues es lo mismo que B unión A. Lo mismo con la intersección, ¿no? A intersección B, A intersección B es lo mismo que B intersección A. Entonces, hay unas que sí son obvias, hay unas que sí son obvias, y que, pues, a pesar de que no las digas, existen, pues, pero, pues, y hay otras que no se cumplen también, que son obvias. Por ejemplo, esta otra también es muy obvia, pero, pues, no está escrita, pero bueno, se la escribo acá. Si usted coge A complemento, eso es todo lo que está por fuera de A, y luego le vuelve a sacar el complemento a eso, ¿qué le va a dar? Es decir, si usted coge el complemento del complemento, ¿qué le vuelve a dar? Pues me vuelve a dar el mismo conjunto A. Entonces, fíjese que hay algunas operaciones que a pesar que no tengamos como, yo no le escriba la propiedad explícitamente, pues la lógica de usted le dice qué es, ¿no? Entonces, no tenga miedo, no tenga miedo y aproveche su conocimiento previo para poder aplicar esas propiedades cuando calculemos las probabilidades. Entonces, este de la diferencia, por ejemplo, lo vamos a ver como cuando yo le pregunte a usted algo así, calcula la probabilidad de que un individuo sea hombre, pero no esté a favor de la medida económica. Entonces ya sabe qué le estoy preguntando. Y es totalmente diferente a decirle, calcula la probabilidad de que un individuo no esté a favor de la medida económica, eh, pero no sea hombre. Entonces, no es conmutativo, ¿no? No le va a dar exactamente lo mismo. Y todo eso, mire que todas estas frases que yo he venido diciendo en castellano, como probabilidad de que sea hombre y esté a favor de la medida económica y esas cosas, todo lo puedo expresar en términos de conjuntos, ¿no? Esa es la idea, que utilicemos esto de la teoría de conjuntos para poder calcular las probabilidades de una manera mucho más sencilla. Bueno, por último, están las leyes de De Morgan. Aquí falta que se escribe leyes de De Morgan. No, está mal escrito aquí. Pero bueno, más allá de eso, esas leyes es una ley muy sencilla, donde usted está involucrando tanto el complemento como la unión simultáneamente. Entonces, se le explico aquí. Em, las leyes de De Morgan dice lo siguiente. Si usted coge A unión B y luego le saca el complemento a eso, ¿qué quiere decir? Que usted habría podido coger primero el complemento de A e intersectarlo. Entonces mire que el complemento también afecta a la unión y lo vuelve intersección con el complemento de B. Es como si las leyes de De Morgan lo que dicen es, usted puede distribuir este complemento, lo aplica en A, lo aplica en B, pero también cambia la operación. Y lo mismo pasa con la intersección. Si usted tiene A intersección B y a ese gran resultado usted le saca el complemento, pues, ¿qué dice la ley de De Morgan? Dice, también lo que usted podría haber hecho es coger el complemento de A unido, mire que le cambia el sentido de la operación al complemento de B. Juan Camilo, ¿qué es más fácil? ¿Es más fácil hacer esto como A unión B todo complemento o es más fácil coger A complemento y luego intersectarlo con B complemento? La verdad depende mucho del caso. A veces, cuando estamos calculando las probabilidades, es más fácil irse por este lado, pero a veces es más fácil irse por este otro. Entonces, mi punto es que tenga en cuenta la propiedad, eh, tenga en cuenta la propiedad cuando estemos viendo las probabilidades porque usted va a tener dos caminos, irse por uno o irse por el otro. Aquí me dice Rosángela que de pronto pudiéramos dar una explicación extra con las leyes de De Morgan. Sí, yo creo que vale la pena hacer un gráfico, veámoslo. Entonces, veámoslo aquí gráficamente. Entonces, mira,
Esto no, a mí me encanta hacer estos dibujos. Eso me lleva a otro comentario. Usted no tiene que hacer diagramas de Venn todo el tiempo, ¿no? Si usted los necesita, los hace. A mí me gusta hacerlos, porque yo desde que era muy pequeño en el colegio me hacían hacerlos, y digamos que me parecen muy didácticos y me parecen muy bonitos, pero usted no se ve obligado a hacerlos. Entonces, Rosángela, una manera de verlo visualmente es esta. Pedirle a uno A unión B complemento, uno lo podría pensar así. Uno lo podría pensar así. Em, primero cojamos, aquí Saray quiere decir algo, ya te doy la palabra. Eh, Voy a hacer mi explicación y ya te doy la palabra. Vamos a ver cómo podemos interpretar esto. Aquí están A y aquí están B. Pueden ser, o A puede ser los individuos que son hombres y B puede ser los individuos que están a favor de la medida económica, no importa. Entonces, cuando uno piensa en A unión B, cuando uno piensa en A unión B, pues mira, A unión B, que sería únicamente lo que está dentro, sería esto, ¿no? Sería esta región que está sombreada, ¿cierto? Ahora, cuando a uno le piden el complemento de eso, pues ya que tenemos la región sombreada de lo que está por dentro, el complemento de eso sería pues todo lo que está por fuera, ¿no? Un segundo. ¿Cierto? Es decir, yo puedo pensar en A unión B primero y sacarle el complemento a eso que me dio. Entonces me queda todo lo que está por fuera. Entonces esto sería como el paso a paso de la operación. Ahora, esa es una alternativa, pensarlo así. La otra alternativa es, bueno, las leyes de De Morgan, ¿qué me dicen? Las leyes de De Morgan me dicen que esto es igual A complemento, intersección B complemento. ¿Cómo así? Bueno, pues veámoslo aquí gráficamente. Voy a hacer la película, con 3 escenas acá. Primera escena, segunda escena y la tercera escena va a estar aquí. ¿Cómo así que primera escena, segunda escena y tercera escena? Pues veámoslo. Perdona, aquí termino mi plana de dibujitos. Entonces, ¿cuál es la primera escena? Bueno, la primera escena sería únicamente A complemento. ¿Qué sería A complemento? Pues A complemento es todo lo que esté por fuera de A. ¿Cierto? ¿Listo? ¿Qué sería B complemento? B complemento sería todo lo que está por fuera de B. Entonces, todo lo que está por fuera de B sería todo esto. ¿Cierto? Y ahora, ¿cuál es la última escena? La última escena es representar la intersección de lo que está en naranja con lo que está en azul. Lo que está en naranja intersectado, o sea, I, recuerde que la intersección es una I con lo que está en azul. Entonces, todo lo que esté en naranja y al mismo tiempo esté en azul. Entonces, ¿qué le va a quedar? Pues le va a quedar únicamente lo que está por fuera, ¿no? Entonces, ¿qué dice la ley de De Morgan? La ley de De Morgan dice que usted esta operación A unión B, todo complemento, la puede pensar de dos maneras. La puede pensar de manera directa o la puede pensar de manera indirecta, primero aplicando el complemento de A, luego el complemento de B y al final intersectarlo. Entonces, es como si uno cogiera este complemento, se lo aplica a la A, se lo aplica al B y también se lo aplica a la unión, solamente que la unión se convierte en intersección. Eso sería. Obviamente, esto lo vamos a hacer en un contexto de probabilidad. Entonces, ¿cómo se leería esto en un contexto de probabilidad? Sería, eh, um, dígame por favor, eh, los individuos que no corresponden a ser hombres
o estar a favor de la medida económica. Esa sería una forma de verlo. La otra forma de verlo sería, dígame todos los individuos que no son hombres y al mismo tiempo no están a favor de la medida económica. ¿Qué es más fácil? Todo depende del gusto de la persona. A veces, como le digo, conviene más pensarlo de manera directa o a veces de manera indirecta. Pues cuando estemos haciendo los ejercicios de probabilidad, pues usted va a ver cuál le gusta más. Pero fíjese que le da lo mismo hacerlo de las dos maneras. Ahora sí, Saray, cuéntame qué querías decir. Profe, esto es que en los apuntes, pues yo entiendo eso que tú dices que el complemento se distribuye en A, en Ujú. la unión y en B, pero ya al final lo que dices es que eso es igual a el complemento de A, la unión entre el complemento de B, y cuando yo leo eso, lo que el diagrama que se dibuja en mi cabeza sería pues todo coloreado, porque si solamente son A y B, el complemento de cada uno no daría el conjunto universal. Pensando en o sea, pensando en la segunda parte, en los complementos cuando ya lo distribuyo. Pensando en la unión del complemento de A y B. A ver, creo que no entiendo bien, pero permíteme, creo que no entiendo bien, pero permíteme, lo vuelvo a resumir aquí, a ver si de pronto soy un poco más explícito. Y es, tengo dos opciones. Cuando yo pienso en A unión B, esto sería, esta primera parte sería únicamente A unión B, ¿cierto? Esto que tengo aquí eh, en la parte superior izquierda. Mm, Ahora, cuando yo pienso en esta unión y pienso en el complemento de eso, en el complemento de eso, es decir, cuando yo pienso en coja lo que tenía arriba y a eso que le dio, sáquele el complemento, me va a dar exactamente todo lo que está por fuera de la unión que recae en el conjunto universal, es decir, todo lo que está por fuera de la unión, literalmente. Ahora, yo creo que por este lado es un poco más sencillo verlo, pero veámoslo por el otro. Por el otro es, y de pronto debería mejorar yo mis gráficos un poco. Este que tengo aquí sería únicamente A complemento, y lo debería mejorar un poco porque no se nota muy bien. De pronto si yo le hago un poquito más de líneas, se nota un poco mejor. Eh, y es únicamente todo lo que está por fuera de A. De pronto ahorita sí se ve un poquito más notorio. Y ahora, si yo lo intersecto con todo lo que está por fuera de B, esto es todo lo que está por fuera de B, lo que pasa es que todo lo que está por fuera de B de pronto no me quedó muy bien dibujado. De pronto si yo le pongo un poquito más de línea se ve un poco mejor. Eh, entonces lo que estamos diciendo es que, ¿qué comparten lo que está en naranja con lo que está en azul? Es decir, ¿qué elementos en común hay entre lo que está en naranja y lo que está en azul? Entonces, lo podemos ver caso por caso. Entonces, digamos, cojamos la intersección. ¿Será que aquí hay elementos en común? No, porque ni siquiera está coloreado en ninguno de los dos colores, ¿no? ¿Será que en A? Bueno, en A está en azul, pero no está en el naranja, o sea que no, esta partecita no está en común y esta tampoco. Y esta otra, bueno, esta sí está en naranja, pero no está en el azul. O sea que lo único que tienen en común lo naranja y lo azul es lo rojo, ¿no? Que es todo lo que está por fuera, que es todo lo que está por fuera de ambos. Por eso decimos que eh, nos da exactamente la misma cosa, porque da lo mismo coger la unión de las dos cosas y luego hacerle el complemento, a coger el complemento de la una e intersectarla con el complemento de la otra. Esa es, digamos, como la lógica. La lógica es que tienes dos opciones. O coges la unión y le sacas el complemento y
O, por otro lado, coges el complemento del uno y lo intersectas con el complemento del otro. Cuando yo digo intersectar es lo que esté en común en ambos colores simultáneamente. Por eso mismo es que, digamos, la ley de De Morgan se aplica en dos direcciones. Tú puedes escribir que A unión B, todo complemento, es exactamente lo mismo que el complemento del uno intersectado el complemento del otro. Esa es como una primera opción. O una segunda opción es escribir que A intersección B, todo complemento, me da el complemento del uno unido el complemento del otro. Entonces tienes las dos opciones. ¿Qué es más fácil de ver? ¿Qué es más fácil de aplicar? Todo depende de dos cosas, de la persona. A algunas personas les parece más fácil lo primero, a algunas personas les parece más fácil lo segundo. Y del caso, ¿no? Eh, Obviamente cuando lo veamos en un contexto aplicado, donde veamos como un ejemplo, digamos, literal, con eventos propiamente dichos y con datos, pues lo vas a ver de pronto un poco más fácil. Pero mi pregunta es, eh, para todos sí es claro que las dos cosas son lo mismo, es decir, que da lo mismo coger la unión de los dos y sacarle el complemento a sacar el complemento del uno, luego sacarle el complemento al otro y luego sí hacer la intersección. Bueno, espero que sí, espero que, bueno, aquí en el profe me dicen que sí, listo, súper. Si no, eh, una manera, otra, si alguien tiene de pronto una duda adicional, lo que pueden hacer, los invito a que en este caso ya hicimos el diagrama de Venn. El diagrama de Venn ya lo hicimos en este caso, que fue el ejercicio que hice hace un segundo. Hágalo en este. Haga la película utilizando este caso y hágalo por un lado, luego hágalo por el otro y dése cuenta que da lo mismo. Entonces, puede hacerlo con los colores y demás. No se vea obligado a hacerlo siempre, ¿no? No se vea obligado a hacerlo siempre, pues porque eso te consume tiempo, pero cuando usted lo necesite, hágalo. Yo lo hago, pues la verdad a mí me gusta hacerlo mucho para las explicaciones y para de pronto resolver los talleres y eso. Eh, pero si usted no lo necesita, no lo haga. Entonces, todo esto para decirle que eh, cuando estemos calculando las probabilidades, nosotros vamos a estar usando esta álgebra de conjuntos todo el tiempo. Todo el tiempo. Es decir, eh, es fundamental que tengamos muy bien, muy clara la diferencia, porque eh, cuando estemos calculando la incertidumbre sobre la ocurrencia o no ocurrencia de un evento, pues vamos a estar utilizando como estas operaciones. Entonces, por eso es que yo me tomo el trabajo de revisarlas y de recordarlas antes de arrancar con lo de probabilidad. Aquí Rosángela hace una buena pregunta. Rosángela me dice, esta gráfica, esta gráfica que está en toda la mitad, ¿a qué hace referencia? Te voy a decir a qué hace referencia. Esta, la que está como en toda la parte de la mitad inferior. Esa, Rosángela, se llama diferencia simétrica. Esa es como más de la escuela francesa que anglosajona y te voy a decir de dónde sale. La diferencia simétrica se escribe así. Se escribe así, míralo. A ver, se escribe así. A, y mira el signo, es como un triangulito. Y hace referencia a, esto se lee como una O exclusiva, o sea, como una O con tilde. O es lo de A o es lo de B, pero no ambos. Lo de A o lo de B, pero no ambos. Y tú tienes varias formas de escribirlo. Lo podrías escribir así, podrías escribirlo lo que está en la unión de los dos, quitándole lo que está en la intersección. O también lo podrías escribir así. Es todo lo que está en A menos B, uniéndole todo lo que está en B menos A. Entonces, esto hace referencia a un caso donde a uno únicamente le interese
alguno de los dos atributos, pero no ambos simultáneamente. Es decir, que yo esté interesado ya bien sea en A o en B, pero no los dos al tiempo. Es decir, únicamente lo que está aquí en A, unido con todo lo que está únicamente en B. Esa es la diferencia simétrica, ese es como el O exclusivo. Entonces, fíjate que ya tenemos, aquí ya lo escribiste. Entonces, fíjate que entonces tenemos ya varias letras, ¿no? Tenemos tenemos la unión normal, que es la O. Tenemos la O exclusiva, yo la pongo una O con tilde, que sería la diferencia simétrica. Y tenemos la I, que sería como la intersección. Y tenemos como el pero no, que sería como el menos, ¿no? Como quitándole. Y no también sería, de pronto también. Y no, que sería como la diferencia. Um, y ya, digamos que este es como el español, esta es como la manera del lenguaje de hacerlo y esta es como la simbología matemática. Listo, súper, muy buena observación, no habíamos tenido en cuenta eso. Muy bien, entonces eso es lo primero que quisiera que recordáramos, cómo funcionaban los conjuntos. Bien, ahora, de otra parte, después de haber hecho esta revisión de conjuntos y de haber recordado eh, cómo funcionaban la teoría de conjuntos, vamos a dar un pasito adicional y ahora vamos a irnos a las técnicas de conteo. Entonces, Juan Camilo, pero ¿cómo así que técnicas de conteo si yo sé contar? Sí, estoy absolutamente seguro que usted sabe contar. Solamente que lo que vamos a ver ahora es como un recorderis de cómo contar, de cómo enumerar la cantidad de elementos de un conjunto sin necesidad de eh, ponernos a escribir todos los casos. Es decir, cuando yo hablo de las técnicas de conteo, cuando yo hablo de aprender a contar, bueno, o recordar cómo contar, lo que yo quiero es como recordar algunas fórmulas, lo que yo quiero es como recordar algunas instancias donde podamos decir de cuántas maneras puede ocurrir un evento sin necesidad de ponernos a escribir todo caso por caso. Y permítame, le doy un ejemplo. Perdón, que se me fue aquí el mouse. Perdón. Y permítame, le doy un ejemplo así supremamente rápido, como bien didáctico, bien de juguete, como para que usted sepa a qué hago referencia eh, antes de ir sobre las fórmulas y antes de ir sobre, digamos, las técnicas. Entonces, mire esto. Este es un ejemplo súper sencillo e ilustra mi punto perfectamente. Y es, mire, usted tiene dos procesos. El primer proceso es, eh, mm, lo voy a llamar así, E1. Mi primer proceso es elegir, elegir una camisa. ¿Cómo así que elegir una camisa? Claro, mi gran proceso es vestirme, ¿no? Entonces, únicamente lo voy a pensar con dos subprocesos. Uno es elegir una camisa porque dentro de mi haber tengo tres posibles camisas. Hay tres opciones. Y mi segundo proceso es elegir el pantalón. Entonces, voy a dar mi gran proceso es armar la pinta, ¿no? Por decirlo. Y tengo cuatro pantalones. Entonces, mi gran actividad, yo la puedo dividir en dos subactividades. Una es elegir una camisa, otra es elegir el pantalón. ¿Por qué? Porque quiero llevar a cabo una gran actividad que es armar la pinta, por decirlo de alguna manera, armar el conjunto, vestirme, mejor dicho. Entonces, ese es mi gran evento. Mi gran evento es elegir el atuendo, si se quiere.
Listo. Entonces, la pregunta es, ¿de cuántas maneras puedo elegir el atuendo? Es decir, ¿de cuántas maneras puedo yo armar la pinta? ¿De cuántas maneras yo me puedo vestir? Diferentes, obviamente. Entonces, aquí lo simplifiqué únicamente con dos subprocesos, porque pues, la idea es hacer un ejemplo muy chiquitico para que no nos tome mucho tiempo. Entonces, claro, en este punto, la idea es que de ahora en adelante usted no tenga que hacer lo que voy a hacer, y es hacer como un árbol de, no lo voy a llamar un árbol de decisión, pero sí un árbol de conteo, digamos. ¿Por qué? Porque alguien me puede decir, bueno, ¿de cuántas maneras se puede vestir usted ahí, Juan Camilo? Muy fácil. Lo que no quiero que haga nunca es lo siguiente. Pues eh, coja la primera camisa con el primer pantalón, ahí va una forma. Coja la primera camisa con el segundo pantalón, ahí va otra forma. Coja la primera camisa con el tercer pantalón, ahí va otra forma. Bueno, etcétera, 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 etcétera. ¿Cuántas formas debería escribir? Es decir, ¿de cuántas maneras puedo elegir toda la pinta? Sin necesidad. La idea es que usted no tenga que hacer esto, ¿no? La idea es que usted no tenga que ponerse a escribir caso por caso, o sea, como camisa uno con pantalón uno, camisa uno con pantalón 2, bla, 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 bla. ¿De cuántas maneras puedo hacerlo? Pues la idea es que en este repaso que hagamos ahorita, recordemos todas las fórmulas necesarias para no tener que hacer una enumeración completa. Es decir, enumerar es lo que yo no quiero que usted haga. Una enumeración exhaustiva, no quiero que usted la haga porque eso puede tomar mucho tiempo. Es decir, la enumeración exhaustiva es cansona porque en este caso, de 3 camisas y 4 pantalones, ¿quién sabe la respuesta? ¿De cuántas maneras lo puedo hacer? Alguien que lo escriba en el chat, por favor. Eh, si yo lo fuera a hacer de manera exhaustiva, empiezo camisa uno pantalón uno camisa 2 camisa uno pantalón 2 camisa uno pantalón 3 bla, 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 bla. ¿Cuántas listas? O sea, la lista cuándo termina. Es decir, eh, ¿cuándo, cuándo yo sé que terminé? Entonces, parte de el repaso que quiero que hagamos es cómo hacer esto sin tener que ponerme a escribir todo, ¿no? Entonces, antes de hacer el árbol, ¿alguien sabe cuántos son? 12 o son 12, correcto, son 12. Son 12 formas. Si yo escribiera esto, tendría que escribir 12, una lista de 12. Gracias. Tendría que hacer una lista de 12. Y la última sería camisa 3 con pantalón 4. Entonces, lo que yo quiero que usted haga cuando estemos calculando las probabilidades, lo que no quiero que haga es esto. Esto puede tomar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque, pues en este caso le puse 3 y 4. En realidad, en los casos aplicados, en los casos de estudio que nosotros vamos a hacer, van a ser miles. Entonces, hacer una enumeración exhaustiva, nunca lo haga porque nunca va a acabar. Una manera de hacerlo fácil es por medio de un árbol. Pero el árbol también es un poco, no es práctico porque ¿qué tendría que hacer usted? Usted tendría que decir, bueno, eh, mi proceso es vestirme, entonces el primer subproceso lo puedo hacer de 3 formas. Aquí está camisa 1, camisa 2 y camisa 3. Y el segundo subproceso lo puede hacer de 4 maneras. Entonces aquí sería 1, 2, 3 y 4. Entonces pantalón 1, pantalón 2, pantalón 3, pantalón 4. Y luego 1, 2, 3 y 4. Entonces pantalón 1, pantalón 2, pantalón 3, pantalón 4. Y luego, por eso le digo que no vale la pena ponerse a hacer esto, 1, 2, 3 y 4. Entonces pantalón 1, pantalón 2, pantalón 3 y pantalón 4. Entonces, aquí están todas las maneras. Aquí están las 12 maneras, ¿no? Aquí espero que usted la vea.
camisa 1, pantalón 1, va 1, camisa 1, pantalón 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces ahí están las 12 maneras. Ahora, lo que yo le quiero decir es que nunca se ponga a hacer esto, ¿no? Muy largo. Yo lo hago aquí porque es un ejemplo de juguete. En los casos de estudio, la verdad es que van a ser miles de opciones. Entonces, lo que yo quiero es que usted recuerde las fórmulas para hacerlo. Entonces, la cantidad de formas para haber hecho esto es simplemente coger el número de veces en que se puede hacer el primer subproceso y multiplicarlo por el número de veces en que se puede hacer el segundo subproceso. O sea que esto sería 3 por 4 y aquí está el 12. Esto es lo que se llama el principio. Esto es lo que se llama el principio fundamental. Principio fundamental del conteo. El principio fundamental del conteo lo que dice es que usted no tiene que ponerse a hacer una enumeración exhaustiva, usted no tiene que ponerse a hacer un árbol, eso es muy largo. Si usted tiene un gran proceso que puede dividir en subprocesos, la cantidad de formas total, se lo escribo aquí, la cantidad de formas total de ejecutar ese gran proceso, que en este caso era vestirme, usted lo puede hacer de N1 por N2 formas, es decir, multiplica la cantidad de formas de los dos subprocesos, de cuántas elegir el pantalón, de cuántas elegir la camisa. Bueno, primero la camisa, luego el pantalón. Ahora, aquí lo hice con dos subprocesos, pero en realidad usted lo puede hacer con tantos subprocesos como usted quiera. Entonces, el principio fundamental del conteo, a veces también se llama así, principio multiplicativo del conteo también se llama. Eso es otra forma de decirle, principio multiplicativo del conteo también. Pues porque usted multiplica, ¿no? Multiplicativo. ¿Qué dice el principio multiplicativo? Que si usted tiene un gran proceso que puede dividir en m subprocesos, aquí mi m era 2, entonces el número de formas total en que puede ocurrir todo el gran proceso es simplemente la multiplicatoria de todas las posibles formas en que pueden ocurrir los subprocesos. Entonces, el número de formas en que puede ocurrir el primer evento y el segundo y el tercero y el cuarto y el quinto, bla, 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 es multiplicando todas las formas. 3, en este caso era 3 por 4. Entonces, esto que tengo aquí es exactamente lo mismo que teníamos en el tablero, solamente que tenemos m eventos. En este caso, en mi casito de juguete, m era igual a 2. Entonces, ¿qué fue lo que acabamos de hacer? Hicimos la multiplicatoria desde j igual a 1 hasta 2, hasta m, de n sub j. Eso fue lo que hicimos. Entonces, si usted tiene un gran proceso, que en este caso era elegir el atuendo, y ese subproceso usted lo puede dividir en varios, ese gran proceso usted lo puede dividir en varios subprocesos, la cantidad de formas total en que usted puede elegir ejecutar su gran proceso, la cantidad de formas total en que usted puede elegir usted puede ejecutar el gran proceso, es simplemente multiplicar. Así de fácil. Entonces, no, siempre lo digo, pero siempre alguien no me pone cuidado. Digo, no quiero que lo haga así. No quiero que lo haga así. Se va a demorar muchísimo. Entonces, ¿qué pasa todos los semestres? Uy, Juan Camilo, usted en ese quiz me puso a hacer como 100 maneras diferentes. Pues obvio, si usted se pone a hacer la enumeración exhaustiva, ¿a qué horas le va a alcanzar el tiempo para el quiz? Pues nunca, ¿no? Ni siquiera yo que tengo mucha experiencia en esto lo voy a poder hacer. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues que usted lo haga así, con la fórmula. Esa es la idea. Entonces no me va a decir, no, Juan Camilo, eso estaba muy largo, ¿qué le pasa? ¿Cómo me va a poner a escribir 1000 maneras en media hora? Pues sí, pues obvio, si usted se va a poner a hacer el árbol y se va a poner a hacer esta enumeración exhaustiva, pues
Que, pues no, ¿no? Ah, uy, Ángela, Rosángela, muy buena observación. Para aquellos que no estén familiarizados con la notación, eh, para aquellos que no estén familiarizados con la notación, aquí ya Saray nos lo dice, es la multiplicatoria. Entonces, recuerda, esta sigma es la sumatoria. Recuerda, y este pi grandote, que es la pi mayúscula, a veces se me olvida explicar eso, es la multiplicatoria. Gracias, Saray. Sí, señora. Entonces, cuando yo escribo, gracias, eso no lo había explicado. Cuando yo escribo pi desde j igual a 1 hasta m de nj, lo que yo estoy escribiendo es n1 por n2 por n3 por, bueno, bla, 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 hasta por nm. Sí, es la no suma, multiplicación. Sí, toda la razón, gracias, Ara. Entonces vamos a un ejemplito, digamos así como muy didáctico como el de ahorita. Entonces, en este caso, de pronto un poco más dentro de la farmacología, tenemos que un paciente que tenemos un médico que tiene que determinar, que tiene que formular o que tiene que asignar los medicamentos para un paciente que sufre de dos condiciones clínicas. Y para la primera condición tiene 3 opciones de medicamento y para la segunda tiene 5. Entonces la pregunta es, ¿cuántas prescripciones puede hacer el médico? Entonces es exactamente lo mismo que las pantalones y las camisas, ¿no? Entonces tengo el gran proceso es hacer la prescripción. Ese es el gran proceso. Ah, bueno, ese gran proceso yo lo puedo dividir en 2 subprocesos. El primer subproceso tiene 3 maneras de hacerse y el segundo subproceso tiene 5 maneras de hacerse. O sea que la cantidad de total, el número total de prescripciones es simplemente 3 por 5, 15. Súper. Entonces no quiero ver a nadie perdiendo el tiempo poniéndose medicamento 1 con medicamento 1 por un lado, medicamento 1 por el otro, medicamento 1 por el otro, medicamento 2, medicamento 1, medicamento 3, medicamento... No, 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 no. Se van a tardar toda la vida haciendo. Cuando vayamos a calcular las probabilidades, sobre todo desde el punto de vista laplaciano, usted va a tener que hacer varios conteos. Entonces yo no quiero que nadie pierda el tiempo, sobre todo cuando haya miles de casos, ¿no? Entonces por ahí va. Muy bien. Ahora, un simple recorderis en términos de notación. El factorial, esto no cae, ya esto es fuera del ejemplo, pues. El factorial, recuerde que es la multiplicatoria de los primeros números, ¿no? Entonces, cuando usted le dicen, por ejemplo, 4 factorial, lo que le están diciendo es 1 por 2 por 3 por 4. Esto es un poco de notación, ¿no? Cuando usted le dicen, no sé, 3 factorial, es porque le están diciendo 1 por 2 por 3. Esto no tiene nada que ver con el ejemplo, simplemente es algo de notación. Es un poco para recordarlo de la multiplicatoria también. Y recuerde, 1 factorial es 1 y 0 factorial también es 1. ¿Listo? Esto es por definición. Es decir, esto no le meta lógica a eso, simplemente el 0 factorial es 1. Punto. Eso es una definición, eso es porque sí. Punto. Eso es una definición. No se ponga a pensar que ¿cómo así que 0 por 1 me da 1? No. No, esto es simplemente por definición para que cuadre bien el concepto de multiplicatorio. Entonces, esto del factorial va a aparecer después cuando empecemos a ver las combinaciones y las permutaciones, que es lo que viene ahorita. Entonces, vamos a tomarnos 7 minuticos de break como de costumbre y ya continuamos. Ya nos vemos. Entonces, una vez hemos entendido el principio multiplicativo del conteo, ya podemos avanzar un poco y establecer otras formas de enumerar sistemas
sin tener que hacer tanto esfuerzo. Entonces, vamos a hacer permutaciones. Entonces, vamos a arrancar con el concepto de permutación. Entonces, permítame, le doy aquí un ejemplito bien sencillo. No quisiera mostrarle la fórmula de una vez sin que usted entendiera bien qué es una permutación. Entonces, vamos a hacer una permutación de las letras A, B y C. Entonces, bueno, primero, ¿qué es una permutación, no? Entonces, una permutación es disponer los elementos de tal manera que yo pueda enumerar todas las cantidades, todos los posibles arreglos, importando el orden en que dispongo los objetos. ¿Cómo así? Bueno, veámoslo con este ejemplito chiquito para que usted vea cómo funciona. Entonces, si yo le digo, enumere todos los posibles arreglos de estos tres objetos simultáneamente, donde el orden sí importa. Entonces usted me va a decir, entonces yo le digo, bueno, ¿cuántas de esas enumeraciones hay? Entonces, este es uno de los pocos ejemplos donde yo me tomo el trabajo de escribirlo todo eh, caso por caso, pues porque la verdad es que en las aplicaciones y en los casos de estudio, pues nunca lo hacemos así porque son miles de formas. Entonces, veamos. Entonces, un posible arreglo sería este. A, B, C, ¿cierto? A, B, C. Otro posible arreglo sería A, C, B. Juan Camilo, pero este segundo arreglo no es exactamente el mismo de arriba. No, porque mire que ahorita la segunda posición está ocupada por C, mientras que la tercera está ocupada por B. ¿Existen más arreglos? Claro. Por ejemplo, B, A, C y B, C, A. ¿Existen más? Claro. C, A, B y C, B, A. ¿Existen más? No, aquí ya están todos. Hay 6 posibilidades. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hay 6 posibilidades de cómo arreglar los objetos A, B y C teniendo en cuenta 3 de ellos. O sea, teniéndolos en cuenta todos. Yo hubiera podido saber cuántas permutaciones hay de estos 3 objetos sin necesidad de hacer toda la cuenta. Y sí, es muy fácil. ¿Por qué? Porque usted tiene un gran proceso que tiene 3 formas de ejecutarse. Entonces, este es el primer subproceso, este es el segundo subproceso y este es el tercer subproceso. Entonces, el primer subproceso, de hecho, es elegir la primera letra. Entonces, ¿de cuántas maneras usted puede elegir la primera letra? Entonces, claro, yo tengo 3 letras. Entonces, a la hora de establecer la primera posición, yo tengo 3 formas de elegir esa letra. Bien sea con A, bien sea con B o bien sea con C. El segundo subproceso es elegir la segunda letra. Ah, pero una vez usted eligió la primera letra, ¿de cuántas maneras puede elegir la segunda? Ah, pues de 2, ¿no? ¿Por qué? Porque no pueden haber repeticiones, porque estoy arreglando los objetos en orden. Y una vez usted eligió la segunda letra, el tercer subproceso es elegir la tercera letra, así que ¿de cuántas maneras puede elegir la tercera letra? Ah, pues de una sola forma, que es la que le queda. O sea que en total, el número total de formas de hacer la permutación de estos 3 objetos es de 6 maneras. Pues en este caso esto sería 3 factorial, o sea, esto sería 6. Entonces, eso es una permutación. Una permutación es ordenar los objetos de diferentes maneras sin tener en cuenta
objetos repetidos, sin repetir objetos. Ahora, aquí yo tenía tres objetos, y le pedí organizar los tres. Fíjese que aquí hicimos todas las permutaciones de los tres objetos teniendo en cuenta los tres. ¿Cómo así? ¿Se puede de otra manera? Claro. Veamos otro ejemplo, aquí chiquitico, de juguete para entender el concepto. Entonces, yo tengo estos objetos. Yo tengo estos objetos. Tengo el objeto A, B, C y D. Tengo cuatro objetos. A, B, C y D. O sea, tengo que N es igual a 4. Y quiero permutar de a 2. Quiero poder hacer todos los posibles arreglos, todos los posibles ordenamientos de dos de esos objetos. No de los 4, sino de 2. Entonces, pues si alguien quiere puede hacer toda la lista. Esto es algo que nunca hago, pero lo voy a hacer. Entonces alguien podría decir, bueno, fácil, pues A con B, A con C, A con D y acá B. Luego B con A, luego B con A. Claro, pero B con A no es lo mismo que A con B. No, no es lo mismo. A con B no es lo mismo que B con A. ¿Por qué? Porque estamos ordenando. Aquí el orden sí importa. Aquí el orden es relevante. A con B es diferente de B con A. Entonces, bueno, B con A, B con C, B con B, ¿no? No, porque B no se puede repetir, ¿no? Y B con D. Luego sigue C con A, C con B, C con D. Pero Juan Camilo, usted ya tenía en cuenta A con C. Sí, pero es que A con C es diferente de C con A, porque es que A con C, A está de primero y C de segunda, y C con A, C está de primero y A de segunda. Son ordenaciones diferentes. Y por último, D con A, D con B y D con C. Entonces fíjense que salen un total de 12 permutaciones, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11 y 12. Entonces, mi punto es que cuando usted vaya a hacer permutaciones, cuando usted vaya a trabajar con eventos, cuando vaya a calcular probabilidades, donde tenga que enumerar toda la cantidad de formas en que pueden ocurrir los ordenamientos, usted no necesita ponerse a hacer esto, no lo haga, porque es muy largo. Entonces, la forma de hacerlo es, bien sea con el principio fundamental del conteo, o sea que yo tengo dos subprocesos, elegir la primera letra y elegir la segunda letra. La primera letra la puedo elegir de 4 formas y la segunda la puedo elegir de 3 una vez elegí la primera, porque es que no puede haber repeticiones. Entonces aquí usted no puede poner un 4 porque ya eligió la primera. O sea que la cantidad total de formas sería 4 por 3, 12. Súper. Ahí está. Y mire que no tuve necesidad de ponerme a hacer todo este tipo de cosas. Ahora, la fórmula general, permítame se la escribo aquí, es una permutación, se escribe así. Usted lo puede escribir de varias maneras. Usted lo puede escribir bien sea así, n permutado k, o lo puede escribir así, n permutado k. Cualquiera de las dos formas es la misma. Y la fórmula es coger n factorial dividido n menos k factorial. ¿Cómo así? Pues fácil. ¿Será que sí cuadra? Pues veámoslo. Tengo 4 objetos y estoy ordenando de a 2. Tengo 4 objetos y estoy ordenando de a 2. ¿Será que sí me da el 12? Pues veámoslo. Entonces tengo 4 factorial, que sería la n, dividido, bueno, 4 menos 2 me da 2, entonces 2 factorial. ¿Y si me da 12?
vamos a verlo. Entonces 4 por 3 por 2 por 1 y abajo me queda 2 por 1. Ah, como que sí, ¿no? Porque mire, se cancela el 2 con el 2, se cancela el 1 con el 1, porque estamos multiplicando, y 3 por 4, pues es lo que está abajo, ¿no? 12. Listo. Entonces, todo esto para decirle que si usted está ordenando, si usted está permutando los objetos, si usted está identificando de cuántas maneras se pueden disponer los objetos de manera ordenada, sin repetición de objetos, ya sabe usted qué tiene que hacer. Una permutación, o sea, P, N, K. Y eso sería n factorial sobre n menos k factorial. O lo puede hacer usted con el principio fundamental del conteo. Es todo. Ahora, también existen las permutaciones con repetición. ¿Cómo así? Fácil. Eh, pensémoslo de esta manera. Hagamos un ejemplo bien sencillo. Usted tiene, a ver, usted tiene 5 preguntas. Usted tiene 5 preguntas de falso y verdadero. Tiene 5 preguntas de falso verdadero. Entonces, ¿de cuántas maneras puede responder usted un examen? Entonces, ¿de cuántas maneras se puede responder? Todo esto lo vamos a hacer con el fin de calcular probabilidades después, ¿no? Pero pues por ahora vamos a enmarcarlo dentro de simplemente el concepto de contar. Entonces tiene usted 5 preguntas, tiene usted un examen de 5 preguntas y todas son de falso y verdadero. Entonces, ¿cuántos objetos tiene usted en realidad? Pues tengo 5, ¿no? Tengo 5. Y esas 5 objetos admiten únicamente, tengo 5 objetos y esos objetos admiten 2 posibilidades. A ver, no, de hecho lo debería escribir así más bien. Debería escribirlo al revés para que me concuerde con la anotación que tengo acá. Uh-huh. Tengo 5 preguntas, sí, lo voy a escribir así. Tengo 5 preguntas, entonces K igual a 5, y cada una de esas preguntas tiene 2 posibilidades. Ahora sí, 2 opciones, correcto. Entonces, lo que alguien puede hacer es empezar, esto nunca lo haga, por favor, nunca lo haga. Simplemente es como para ilustrarle lo que yo no quiero que haga, porque si no, nunca va a poder resolver un problema. Y es, alguien me puede decir, bueno, pues puedo verdadero, 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 verdadero. Primera opción, todas verdaderas. Segunda opción, verdadero, 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 falso. Tercera opción, verdadero, 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 falso, verdadero. Cuarta opción, bueno, nunca jamás voy a terminar, ¿no? Hasta que llegue a la última, que sería falso, 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 ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuántas de esas opciones hay, no? ¿Cuántas de esas opciones hay? Es decir, ¿de cuántas maneras yo puedo responder todo el examen? Claro, arranco desde todas verdaderas y llego hasta todas falsas, pero en realidad, ¿cuántas permutaciones hay? Entonces, lo invito a que se dé cuenta de 2 cosas. La primera es, mire que es una permutación, porque mire que la opción 2 es diferente de la opción 3. En la opción 2, el falso está de quinto y en la opción 3, el falso está de cuarta. Y mire que son formas diferentes porque
a pesar de que tengo un solo falso en ambas opciones, no es lo mismo verdadero, 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 falso a verdadero, 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 falso, verdadero, ¿no? Son dos maneras diferentes de responder el examen, a pesar de que tenga la misma cantidad de verdaderos y la misma cantidad de falsos. Y la segunda cosa que quiero que se dé cuenta es que hay repetición. ¿Por qué? Porque mire que estoy repitiendo el verdadero 4 veces, por ejemplo. Es decir, estoy haciendo permutaciones de objetos, donde es importante el orden y se admiten las repeticiones. Entonces, si usted lo quiere ver desde el punto de vista fundamental del conteo, pues este problema usted lo puede atacar con 5 subprocesos. El primer subproceso es responder la primera pregunta, el segundo subproceso es responder la segunda, el tercer subproceso la tercera, el cuarto subproceso la cuarta, el quinto subproceso la última. ¿De cuántas maneras puede responder la primera pregunta? Ah, pues de 2. Falso o verdadero. Y la segunda, pues no importa si la primera la puse verdadera o falsa, también de 2. Y la tercera también de 2, y la última también de 2, y la última también de 2. O sea que la forma total de responder todas las opciones me dio 2 a la 5. Me dio 2 a la 5. Y bueno, ahí sí 2 a la 5, a ver si me lo sé. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. O sea que si yo me pusiera a hacer esto, habría 32 maneras de responder el examen. 32 maneras diferentes. Por eso es que aquí en la fórmula le aparece n a la k. Le aparece n a la k. O sea, 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Por eso es que aquí le aparece n, que es 2, y a la k, que es el 32. O sea que cuando usted tiene permutaciones, cuando usted está ordenando los objetos de diferentes maneras, usted tiene que tener en cuenta de si hay repetición o no hay repetición. ¿Por qué? Porque dependiendo de si hay repetición o no hay repetición, la fórmula cambia, ¿no? En un caso, le da así. En un caso es un factorial, es un cociente de en un caso es un cociente de factoriales. Oh, perdón. En un caso es un cociente de factoriales. Y aquí no repetición. Aquí no hay repetición. Y en el otro es simplemente una potenciación. Y aquí sí hay repetición. Listo. Muy bien. Entonces, digamos, consejo, mi gran sugerencia es nunca, nunca, aquí creo que Rosángela tiene un comentario, nunca se ponga a hacer la enumeración. ¿Por qué? Porque va a tardar mucho. Más bien, aplique las formas. Rosángela, cuéntame, por favor. Es que para acá que claro que se aclarara así. Cuando dices que hay repetición, te refieres al hecho en que uno puede ver, por ejemplo, el paso 2 y el paso 3. 4 verdaderos, uno falso y abajo también, sin ver como el orden, 4 verdaderos, uno falso. ¿Te refieres a eso? ¿Que hay como repetición? Ah, la repetición es que, fíjate que el verdadero puede aparecer varias veces o el falso puede aparecer varias veces en una sola opción. Por ejemplo, mira esta opción. Verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, esta es una opción donde la persona respondió verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso. Y quiero decir que hay repetición porque el verdadero apareció 3 veces y el falso apareció 2. Es decir, aquí estoy ordenando los objetos, estoy ordenando el falso y el verdadero de varias maneras, pero el verdadero puede aparecer dentro de una misma opción, puede aparecer varias veces y el falso puede aparecer varias veces también. En cambio, en la anterior, mira que en la anterior yo estaba organizando los objetos y mira que no había repeticiones. Es decir, el A no aparece, solamente aparece una vez y el B aparece una vez. Lo mismo que en el anterior.
cada una de estas opciones únicamente aparece el objeto una sola vez. Es como, piensa en este ejemplo. Tú tienes, no sé, 3 personas y las vamos a organizar en una fila. Y estas 3 personas las vamos a organizar en una fila. Entonces, tú puedes tener primero a Juan, luego puedes tener a Camilo y luego puedes tener a Pedro. Pero tú no podrías tener a Juan y a Juan otra vez y luego a Pedro, por ejemplo. Esto no se puede porque pues obviamente Juan no puede aparecer 2 veces en 2 posiciones al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque como estoy trabajando con personas, este es un caso típico donde no hay repetición. Una persona no puede estar ocupando 2 lugares al mismo tiempo en una fila. Mientras que en el caso del examen, uno puede responder con verdadero varias preguntas simultáneamente, pues porque se puede, pues. Entonces mi invitación es, Juan Camilo, ¿cuándo hay repetición y cuándo no? Pues todo depende del caso, ¿no? Todo depende del problema, todo depende de la aplicación. Si yo estoy organizando personas en una fila, pues Juan no puede aparecer más de una vez en el mismo puesto, pues porque no se puede, no es omnipresente. En cambio, en un examen, el verdadero sí puede aparecer varias veces. Entonces, a eso hago referencia cuando hay repetición y cuando no. Listo. Entonces, ¿qué vimos hoy? Hoy vimos teoría de conjuntos, hoy repasamos el álgebra de conjuntos, hoy vimos que el complemento, la unión, la intersección, la diferencia simétrica, las leyes de De Morgan, y vimos el principio multiplicativo del conteo y vimos las permutaciones. La próxima vez vamos a arrancar con las combinaciones, vamos a hacer varios ejemplos y arrancamos formalmente con el tema de probabilidad. Eso es lo que vamos a hacer.